conversar ahora sobre la agenda parlamentaria y la reforma electoral pendiente. Esto es efectivamente lo que está en plena actualidad y es el reclamo que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y sus diversos otros instrumentos. Y en general, en verdad, estamos también con una nueva administración en el Congreso y se sabe que esto puede ser un tema prioritario, no obstante que, al parecer, por lo menos por las informaciones periodísticas, la conversación para plantear la temática entre el flamante presidente del Congreso y el primer ministro no abordó el de la reforma electoral pendiente. Y por supuesto, el pensamiento tanto de analistas como también del de los propios sectores políticos es que no hay una disposición de los partidos bastante más firme de lo que se pueda imaginar en entrar de lleno a lo que llamaremos los puntos centrales de esta reforma, algunos de los cuales podrían suponer incluso una reforma constitucional, pero que se ve más lejana. Un poco se trata en este conversatorio de ver también si en efecto hay renuencia o no, o hay un ánimo de ir rápido por parte de los partidos políticos, porque en verdad lo que no se puede desconocer es que la población está profundamente decepcionada y es escéptica frente a, con la actual legislación, si se podrá tener una reforma en el quehacer político. Muy buenos días a todos los congresistas. Congresista Mesías Guevara. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos y a todo el pueblo peruano en general. Ya estamos advirtiendo entonces diferencias entre dos agrupaciones políticas bastante marcadas y que después nos van a llevar a la clásica pregunta: ¿cuánto interés hay en reformarse dentro de los propios partidos políticos? A muchos de ellos más bien debilones. Bueno, en el caso de Acción Popular, nosotros no solamente creemos y consideramos que debemos estar comprometidos, sino que consideramos que es una necesidad pública. Sobre todo el fortalecimiento, yo creo acá de dos partes. Por un lado está el fortalecimiento de los partidos políticos y por otro lado el fortalecimiento del propio sistema electoral. En el sistema electoral tenemos que ver, por ejemplo, qué hacemos con la propia RENIEC, con la propia OMPE y con el propio Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, ahí no existe el concepto de interoperabilidad entre estas y las plataformas informáticas para garantizar lo que ya hemos aprobado últimamente, la ventanilla única, lo que hemos aprobado, el tema relacionado con lo que significa la parte de las hojas de vida. Es decir, hay que ver también el sistema electoral, como reitero, donde está la OMPE, la RENIEC y el propio Jurado Nacional de Elecciones. Y por otro lado también está el fortalecimiento interno de los partidos políticos. En la parte interna de los partidos políticos, en el tema del financiamiento, como acá muy bien se ha expresado, hay que diferenciar dos partes. Uno es el financiamiento público en gasto de campañas electorales y el otro es en el fortalecimiento de los partidos políticos. Ahora, si entramos nosotros en el fortalecimiento democrático de los partidos políticos, vamos a ver en qué áreas debemos de apoyar el financiamiento. Se habla de capacitación, se habla de tema del funcionamiento propio, como por ejemplo los comités electorales nacionales y también del Consejo de Plan de Gobierno, donde ahí, en síntesis, yo creo, y mi partido también lo cree, de que debemos de tener una permanencia y vigencia y dinámica constante y permanente, con el objetivo de garantizar la intermediación política entre el partido político y el pueblo y el gobierno. Porque si nosotros solamente los partidos políticos nos juntamos para eventos electorales, nos juntamos solamente para momentos de votar y elegir o ser elegidos, simplemente nos convertimos en maquinarias e instituciones con apetitos eminentemente electorales. Yo creo que un partido político debe estar permanentemente funcionando, debe ser el crisol, debe ser el canal correcto y regular para canalizar las aspiraciones del pueblo. Y en lo que se refiere a las reformas que vamos a debatir en el Congreso de la República, nosotros siempre hemos dado apoyando, Raúl. Siempre hemos estado en esa dinámica, incluso hemos presentado iniciativas legislativas, como por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho el tema del financiamiento público, también nos preocupa mucho el tema del financiamiento privado en lo que ya se refiere a campañas electorales, donde lamentablemente, como acá también se ha expresado, hay una sombra de dudas y sospechas sobre la procedencia del dinero. En lo personal, nosotros estamos planteando que haya un tope en las campañas. Por ejemplo, para el Congreso de la República debe haber un tope. ¿Cuánto puede gastar un candidato al Congreso de la República? ¿Cuánto debe de gastar un candidato a la región? ¿Cuánto debe de gastar un presidente o un candidato a la presidencia de la República? A alcaldes también. Si en estos momentos hacemos un balance y lamentablemente, creo yo, por debilidades y carencias que tiene la OMPE, no está cumpliendo un rol importante en saber con exactitud cuánto ha gastado un candidato a cualquier proceso electoral interno o público. Es en ese sentido que a nosotros nos preocupa mucho. Y también coincidimos
coincidimos acá, me alegra coincidir con mi archirrival, el del APRA, Javier Velázquez, que es quien en este caso... Archirrival. No, 50 años más, 60 años debatiendo públicamente. Y bueno, ya son íntimos amigos. Por ejemplo, coincidimos ahí con Javier, que se elimine el voto preferencial, pero siempre y cuando se fortalezca la democracia interna. Es decir, que el voto preferencial se traslade a lo que son las primarias, donde de esa manera esta lista parlamentarias surja de un clamor popular interno, donde incluso pueden abrirse hacia afuera de los partidos políticos. Y también coincidimos de que debe ser un solo día las elecciones para todos los partidos políticos, para que de esa manera, por ejemplo, no haya una injerencia de otras fuerzas políticas que vayan a distorsionar esa votación. El voto preferencial en estos momentos, tal como está, tiene fallas, tiene debilidades, pero aunque le parezca mentira, es la única garantía democrática que tiene el pueblo peruano de escoger. Entonces hay que eliminar el voto preferencial, pero trasladar ese concepto a las primarias para evitar luego la dictadura de las cúpulas. En este caso Javier es miembro de la comisión política de su partido, es parte de la cúpula, por eso siempre es número 1 en Lambayeque y está feliz y contento, pero eso hay que cambiarlo para de esa manera democratizar el partido. Bueno, ahí estamos ya entrando al voto preferencial, que es clave en realidad en ese sentido. Dentro de un concepto más allá de los partidos políticos y más allá del sistema electoral. Incluso ya debemos de pensar, por ejemplo, en democracias de nueva generación, incluso democracia de tercera generación, en la que busquemos que el pueblo mismo se sienta representado, y no solamente representado, sino que también participe activamente. Por supuesto que la manera de hacer política en estos tiempos actuales ha cambiado, fundamentalmente por la presencia de la tecnología, información y comunicación. Ya no hay tanta la ansia de hacer las grandes manifestaciones públicas, sino ahora se hace a través de las redes sociales, pero lo cual no significa que abandonemos esa práctica y esa manera de hacer política. Por otro lado, también es importante que nosotros veamos de qué manera los electores se internalizan la importancia de la política. Una vez escribí un artículo que se llamaba urge dignificar la política, porque hay muchos que dicen yo no ingreso a la política porque político es igual a ladrón. Y entonces hay muchas buenas personas de buena voluntad que no quieren participar en política y de esa manera se retraen, se rehuyen. Y es ahí que los partidos políticos en general y el sistema electoral debemos de hacer los grandes esfuerzos para consensuar. Yo sí estoy de acuerdo que en esta última etapa que nos queda en el Congreso de la República deberíamos de hacer un gran esfuerzo, pero por supuesto con una agenda consensuada, priorizada. Coincido con Carlos cuando manifiesta de que es necesario que hagamos todos los esfuerzos para fiscalizar más, por ejemplo, el financiamiento, de dónde provienen esos fondos, y por lo cual no quita, Carlos, que también hagamos los esfuerzos para hacer algunas de las reformas que se conviertan en ciertas políticas de Estado hacia adelante. Hay una palabra clave que aquí en la mesa yo creo que debemos de hablarlo, es la famosa anomia. La anomia que ha constituido una que se ahuyente y que no se crea en la institucionalidad, no solamente de los partidos políticos, sino de la propia democracia. Hace unas semanas atrás en el Congreso de la República hicimos un evento en el que lo denominamos ¿en qué país queremos vivir? Es decir, si los peruanos no tenemos la capacidad de construir una visión de futuro compartida por todos los peruanos, en la que todos tengamos el objetivo claro y concreto, en la que los achaninkas, los nativos, en general, veamos como un sistema conjunto de país, la verdad que eso no lo vamos a lograr. Y eso se marca en una democracia en la que yo le llamaría una democracia de tercera generación. De acuerdo. Lo que parece quedar claro de esta conversación, en realidad esta reunión lo hemos hecho precisamente pensando, en fin, en la propia campaña que tiene RPP, en el poder en tus manos, de poder reconocer que hay una agenda mínima que es la que en realidad puede ser concordada. Y si eso lo logramos ya es un gran avance, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, sí creo que esto debe ayudarnos a todos a reflexionar también sobre métodos y maneras de trabajo de los partidos políticos. Yo creo que todos estamos en ese lío, ¿no es cierto? Todo partido político hoy día dice, bueno, yo no estoy representando mucho, tengo que reordenarme, ¿cómo llego? Mire, la pregunta que me hacen a mí 20 veces es, ¿cómo llego yo a los jóvenes? Esa es una cosa pues, que es desafiante. Los jóvenes en realidad no tienen la menor simpatía, ¿no?
Incluso yo conozco algunos que, oye, bueno, mi papá tiene sus cosas, pues ¿no? Tampoco tienen mucho interés en defender al papá, que es parlamentario, ¿no es cierto? Es muy importante ese estado de conciencia. Y lo que sí hemos insistido e insistiremos es que en realidad cobrar la confianza, contar con la confianza capturar la confianza del elector, es también una tarea inmediata que tienen los partidos. Pero mañana, tarde y noche, no digo la que tenga que confianza ser, y la atención. ¿no? Eso es una cosa fundamental. Realmente ha sido muy interesante la conversación. Y nos vamos, son las 9:59, siempre, por supuesto, luego del intenso debate político, tenemos que confiar en la fe. Diálogo.